Hola, soy Amalia Mercedes Avaria. Quiero comentarles algunas palabras sobre este último poemario que ha editado tan espléndidamente Lida Vinciguerra, Plegarias en la noche larga. Y contarles también algo sobre, justamente palabras sobre mi quehacer poético, que empieza desde niña, como creo que es en casi todo lo que escribimos poesía, porque el ser poeta nos acerca al ser intuitivo, que está bien presente en la niñez. Y en mi caso se dio esto a través de la contemplación que yo sentía por la belleza de la naturaleza, por la visión de una flor, de un árbol, de una planta. En ese momento vivíamos cerca de la avenida 9 de Julio y yo quedaba deslumbrada, fascinada por la vista de los copones blancos, que yo creía que eran algodones y eran los frutos del palo borracho. Así también me ocurrió con una planta que tenía esa flor maravillosa y bella que es la fucsia. En fin, esas fueron las primeras miradas hacia el mundo desde la belleza. Pero también me ocurrían otras cosas, otras percepciones que tenían que ver con el sufrimiento ajeno, con el dolor del otro, más tarde del mundo. En 1984 comencé a editar, de ahí es mi primer libro, mi primer libro Del lado de la vida, sí. Yo había concurrido a los talleres de Atilio Castelpoggi, siempre estuve agradecida por todo lo que aprendí con él. Y también, eso omití decirlo recién, tuve la influencia de mi padre, que mi padre fue un gran lector de literatura, de la gran literatura de todos los tiempos, de poesía, y también escribió. Fue fotógrafo, dibujante. El año pasado edité unas cartas que le escribió a mi madre, bellísimas. Y de mi madre que recibí la intuición. Así que con ese bagaje yo había ya terminado mi carrera de sociología por mi vocación hacia lo social, pero en el año 84 mi primer libro, donde ya se atisban mis primeros temas, digamos, por decirlo así, o puntos o ejes, la soledad y cierta angustia o desgarro existencial. Mucho más tarde, publico otro libro en el 2009. Pasaron muchos años sin publicar, muy dedicada al trabajo, a la, digamos, esfera laboral, a la dinámica familiar, pero siempre la poesía estuvo conmigo. Siempre había un apunte en una libreta, en un cuaderno, en un Word más tarde, y que luego se fueron conformando, trabajando en poemas. Y también en un momento decido crear un blog de difusión de poesía que se llama Necesidad del Silencio. Y no es casual que yo haya... perdón, le estoy dando el nombre de un libro, no. Mi blog se llama El poema y el silencio. El poema y el silencio. ¿Por qué? Porque ya en ese momento comprendí que el silencio es fundamental para poder entrar en el ser interior, para poder entrar en ese espacio íntimo, interior, que nos comunica con el resto o con nuestras propias vivencias, experiencias y con el mundo. Y más tarde, ahí sí está el libro Necesidad del Silencio, que publico también con Vinciguerra en el 2018 y que también se llama así porque hay un poema que dedico especialmente al silencio, ¿no?
como parte de el proceso creativo, antes de que aparezca el poema. Es decir, el poema, la poesía, no es solamente comunicación, sino que es una transformación. Y eso lo siento así, eso lo siento así. Y en este libro, este último, Plegarias en la noche larga, fue iniciado, empecé a escribir los primeros poemas con la pandemia en el 2020. Es un libro en donde también en otros ya existía esa necesidad de expresar mis vivencias. Yo nunca escribo sobre temas, sino sobre experiencias, recuerdos, reminiscencias, algo que he sentido profundamente. Y he sentido ese dolor, esa angustia por el trayecto que está ahora recorriendo la sociedad humana hacia ¿dónde? Hacia el exterminio del hábitat donde vivimos. Digamos, reconozcamos que la ciencia ha logrado invalorables aciertos, inventos que han sido realmente beneficiosos para todos nosotros. Pero ha habido un exceso de tecnología que ha llevado al hombre está llevando al hombre a la deshumanización. La excesiva digitalización evita el contacto con los otros, con la mirada. Y estamos en la pantalla. La poesía es otra cosa. La poesía, sabemos los que escribimos, que para escribir tenemos que estar en contacto con nuestro ser interior, con el mundo de los otros, con el sentimiento de los otros, con nuestro propio ser. Este libro empieza con un epígrafe de un poeta que yo amo mucho, que es Jacobo Fickman. Les voy a leer para no pecar, digamos, con ningún olvido, y dice así: en Dios se inclina la esperanza, ceñida en Dios, sujeta en Dios, en todo y nada en Dios. Y como les decía, que este libro fue escrito, lo empecé a escribir en el 2020, en un mundo que transcurría ya todo un escenario bastante doloroso y trágico por las guerras de los imperios, el utilitarismo extremo, el individualismo, pero a este se lo agregó esta negritud que vino con la pandemia, que todavía continúa, y la incertidumbre. Sin utopías, un mundo sin utopías. Les voy a leer un pequeño fragmento de uno de los poemas, solamente a modo de ejemplo. ¿Cuántos rostros perdidos, olvidados, nos llaman desde un temblor nocturno hacia sus muros de mármol, sus lágrimas ocultas? Oh, el tiempo esconde su disfraz de lobo y nos miramos en silencio, agazapados en la noche larga. Así es la primera parte de este libro. Y luego, la segunda parte, lo he denominado Impresiones y sueños. ¿Y qué son impresiones? Impresiones son impactos que me han producido por hechos, por sucesos, por recuerdos, una gran emoción, una gran conmoción en mi espíritu. Y así me ocurrió, por ejemplo, con dos hechos que luego los he traducido en poemas que están en el libro.
Uno fue al ver en el Museo Rodin en París una escultura de Rodin que se llama Los burgueses de Calais, me quedé realmente impactada, fascinada, observando, mirando, contemplando. Más tarde escribo el poema, que gracias a la querida Elena Ieremendi fue traducido al francés y está en el libro. También una experiencia muy conmovedora fue haber participado en una ceremonia religiosa en el sur de Italia, en Taormina. Era una procesión llamada Al Cristo Infiorato. Y ahí estuvimos, ahí vivimos esa comunión con ese pueblo. Y luego de a poco fui transformando ese recuerdo tan presente en un poema. Y ahí también le agradezco a la querida María D'Alessandro haberlo traducido al italiano. Y por último, quería comentarles que le he dado un espacio a los sueños. Como a todo poeta, los sueños es un lugar de revelación. El sueño no es solo un mundo diferente que lo es un mundo en donde podemos, si lo hacemos surgir, revelar una verdad. También quería comentarles que he agregado, como en otros libros, algunas pinturas últimas. He aprendido, he tomado muchas clases de acuarela y aquí hay algunas de esas obras que no son copia de nada, no transcriben ninguna realidad exterior, sino que han surgido naturalmente desde mi, llamémosle inconsciente o ser interior. Ya las verán ustedes más adelante. Por último, quiero agradecer a las palabras de Graciela Maturo, quien ha sido mi guía y mi mentora acerca del quehacer poético, así que le agradezco especialmente. Espero que pronto ustedes puedan compartir estos textos poéticos y apreciarlos. Hasta siempre.